Muy bien, familia. Vamos entonces con nuestro episodio número 3 en esta serie de la Biblia. Habíamos visto anteriormente el tema de la revelación, toca hoy el tema de la inspiración. Por eso preparé también una pequeña diapositiva también que nos pueda servir como guía. Estaremos hoy definiendo este tema de la inspiración y responder a la pregunta, a la complicada pregunta. Por eso no quiero ser tan dogmático en algunos puntos, pero vamos a intentar entre todos charlar y dialogar, luego también en el tiempo de preguntas, acerca de cómo esta colección de 66 libros que hemos visto, podemos ver en él tanto la parte humana, estos escritores, estos 40 escritores aproximadamente, pero también la parte divina, la parte de Dios, cómo el Espíritu está detrás de cada escritor. Entonces, una vez un profesor a nosotros en la escuela bíblica nos explicó que se podría entender al igual que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No sé si el ejemplo es el mejor, pero tal vez nos puede dar un poco de luz a la hora de entender cómo en esta colección se combina lo humano y lo divino. Hemos dicho en episodios anteriores que la Biblia no es un libro meramente divino, es decir, no es un libro escrito en el cielo por ángeles que nos cayó de un día para otro, pero tampoco es un libro meramente humano, donde los escritores escribían una temática según ellos consideraban necesaria sin esa intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ver en el día de hoy, o sea, cómo se combina eso, y así como vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios actúa a través de él, cómo el verbo se hizo carne, podemos ver ahí la parte humana, la parte divina. Este profesor nos explicaba que así teniendo como ejemplo la encarnación, lo leo literalmente y yo lo apunté, ojalá les pueda ayudar el ejemplo para poder ver un poco con más claridad acerca de este tema. Dice que así como en la encarnación el espíritu no crea de la nada la materia orgánica o mineral que se irá convirtiendo en el cuerpo de Jesús, sino que emplea una materia animada preexistente como es el vientre de María. Creo que luego lo tendrían que escuchar de nuevo, pero él dice, así como en la encarnación de Jesús, el Espíritu Santo no crea de la nada esa materia orgánica, sino que se vale del vientre de María para que así entonces lo divino pueda comenzar a ser formado en la persona de Jesús. Tal vez el ejemplo no es el mejor, pero en la inspiración, llevándolo a la inspiración bíblica, el autor, que es Dios, en este caso, como hemos visto y vamos a ver también en el día de hoy, también utiliza materiales preexistentes, no necesita crear de la nada. Así como no necesitó de crear de la nada el vientre de María, el espíritu se va a valer ahora de cosas ya creadas, como el lenguaje del hombre, el estilo literario, ciertas citas que a veces los escritores van a citar de otra persona. Por lo tanto, no hace falta que ese material, lenguaje, estilo de escritura, todos los géneros literarios ya existentes en la Biblia, el poético, la narración, lo histórico, ya el Espíritu se vale de eso para poder ahora dejarnos el mensaje. Por eso digo que el tema de la inspiración, creo que lo primero que deberíamos hacer en el día de hoy, y voy a intentar resumir, esto me lleva a mí por lo menos 3, 4 clases cuando damos la materia de bibliología, pero al menos partir de 2 textos bíblicos, creo que ustedes ya conocen de sobra, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, y segunda de Pedro 1:21, como los santos hombres de Dios fueron inspirados a la hora de profetizar por el Espíritu Santo. Luego quiero estar leyendo el de segunda de Timoteo 3:16 en otra versión, que no sea la Reina Valera. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos en los 2 textos la palabra inspiración. En segunda de Timoteo 3:16 la palabra es theopneustos, es literalmente el Dios sopla,
en el hombre, pero en 2 de Pedro 1:21 no utiliza la palabra theomneuto, sino que utiliza la palabra fero, que significa llevar, impulsar, traer. Hay un caso, aparece también en Juan capítulo 2, verso 8, cuando dice que los maestresalas llevaron las tinajas, ahí es fero. La idea es que el Espíritu Santo impulsó a esos escritores a escribir sobre esos temas que nos quedaron registrados en la Escritura. Y 2 de Timoteo 3:16 es un poco más complejo, porque luego lo quiero estar analizando en dos versiones diferentes, con un verbo que no aparece en los manuscritos griegos. Entonces depende dónde coloquemos ese verbo. El verbo es, toda escritura es inspirada por Dios, o toda escritura inspirada por Dios es, y a continuación lo que sigue. Depende de dónde pongamos ese verbo, es la interpretación o la conclusión a la que lleguemos, en la cual yo no quiero ser dogmático. Me gustaría luego, al final, en privado, charlar con ustedes. Ahora, si tuviéramos que definir lo que es inspiración, habíamos dicho que en la revelación, Dios le da a conocer al hombre lo que el hombre no podría conocer por sí mismo. Dios toma la iniciativa, él se revela al ser humano. Y no toda la Biblia es revelada por Dios. Hay momentos donde Dios revela y el profeta puede ver una visión, un sueño. Hay momentos donde Dios le corre el velo a Juan en Patmos y le permite tener una serie también de visiones, de profecías, pero sí dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y es ahí donde tenemos que intentar dialogar en el día de hoy. Pero si en la revelación Dios le permite al hombre conocer lo que el hombre no podría descubrir por su propia cuenta, en la inspiración es también un acto de Dios, del Espíritu Santo, para que el hombre registre eso que fue revelado, y también para que el hombre registre eso hacia donde el Espíritu Santo, tomando 2 de Pedro 1:21, es impulsado. Es, en palabras de Pablo, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 13, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso tiene que ver con la inspiración, donde el hombre ahora recibe lo espiritual, pero lo tiene que acomodar también de una manera espiritual para que a nosotros nos llegue en esta colección de 66 libros. Por lo tanto, dos palabras a tener en cuenta: teomneutos, teo Dios, neutos soplar, inspirar. La escritura es soplada por Dios. Eso habrá sido tremendo para cada escritor. Pero también fero, la otra palabra griega, 2 de Pedro 1:21, el autor es impulsado, guiado a escribir sobre ese tema. Y teniendo presente esas dos palabras, yo quiero trabajar en la clase, en el episodio de hoy, con un par de, bueno, creo que anoté aquí 6 preguntas que me gustaría ir respondiendo, pero dejando abierta la respuesta a que sea un tema que podamos charlar y dialogar, ¿no? La primera pregunta las leo y luego las vamos respondiendo para luego llegar a una conclusión. Tengamos presente lo que es inspiración. Entonces, el Espíritu Santo impulsa al hombre a registrar eso que fue ya revelado, o ese documento que tiene presente, o esa necesidad, esa iglesia a la cual tiene que escribir, cómo el Espíritu Santo interviene. Entonces lo primero que tenemos que responder es, leo las preguntas primeras, porque ahí se las anoté en palabras. Cuando hablamos de inspiración, ya hemos definido entonces lo que es inspiración. Ahora la pregunta que surge es, ¿toda la escritura es inspirada por Dios? ¿O toda escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, para enseñar? Entonces vamos a responder primero, o intentar responder a esa pregunta, que nos lleva a una segunda, que es, ¿todo es inspirado? ¿Mm? ¿Es todo? O sea, todo lo que tenemos es inspirado. Partimos del hecho de que sabemos que ni los títulos, ni los versículos, los títulos de los libros hablo, ni las divisiones a veces, los puntos de la coma, los dos puntos, eso aparece luego. Entendemos que eso no es inspirado, mucho menos las copias.
¿no? Las copias tampoco hemos visto ya lo que son las variantes, cómo a veces entre copia y copia podía producirse, sobre todo en el Nuevo Testamento, algunas variantes donde el copista quiere explicar mejor el versículo para darlo a entender. Entonces, dejando a un lado eso, vamos a ver si todo el contenido es inspirado. Tercera pregunta, ¿quiénes son inspirados? ¿Los escritores originales, tomando en cuenta la autoría del libro? Por ejemplo, ¿quién escribe Lucas? Bueno, el médico amado se toma como tradición. Entonces, ¿quién es inspirado? ¿Lucas o la editorial? Pregunta 4. Cuando hablo de la editorial, hablo de tal vez comunidades judías o iglesias ya existentes en aquel tiempo, sobre todo cuando hablamos del Nuevo Testamento, que fueron dando forma a ese libro, tomando palabras de ese autor. Lo mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Se le atribuye a Moisés todo el Pentateuco, en la tradición. Ahora es Moisés el que escribe Génesis capítulo 1, capítulo 2, sobre todo del 1 al 11, ¿no? Donde hay mucho tema que se presta a debate. Entonces, ¿a quién inspira a Dios? ¿Al escritor, a la persona que luego compila esa información y la registra, o a ambos, tanto a los escritores originales como a las editoriales? Y las últimas dos preguntas también se prestan mucho debate. Vamos a definir lo que es inerrante e infalible. O sea, es correcto decir que la Biblia es inerrante e infalible, y así como en un tiempo ambos conceptos se tomaban como sinónimos, luego se fueron separando uno del otro. Entonces vamos a intentar responder a estas 6 preguntas tomando en cuenta lo que es ya la inspiración. La pregunta 1 la hemos respondido. Inspiración es que el Espíritu Santo, Dios, ¿no?, interviene en el hombre para que el hombre pueda registrar eso que ya fue revelado o eso que Dios quiere que quede ahí registrado. Entonces, yo dejo ahí las 6 preguntas, ustedes pueden tomar nota, luego vamos a volver, pero quiero dejar pantalla para luego compartir también unos versículos. Entonces, cuando vamos a la segunda pregunta, tengo aquí anotada, eh, toda escritura, cuando segunda de Timoteo, vamos a leerlo si quieren, comparto pantalla, tengo aquí segunda de Timoteo 3:16. Noten cómo la Reina Valera, la Biblia de versión libre, tengo aquí, justo recién acababa de copiar el versículo, noten cómo cambia a la Reina Valera. La Reina Valera dice toda la escritura, a ver, lo leo quiero ser bien textual, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. Yo quiero que noten ahí el cambio, ¿no?, en un verbo que no aparece en griego. Dice la Reina Valera, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, noten esta versión libre que dice toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. O sea, cambia el es del lugar, y al cambiar el es del lugar, ya nos cambia la interpretación del libro y uno dice, bueno, ¿cuál es la correcta? El tema es que en el griego ese es no aparece. Entonces, mientras la Reina Valera dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entendemos que, vamos a ver ahora, hablamos de una totalidad, pero aquí en esta versión estaríamos hablando de que toda la escritura inspirada por Dios es útil, o sea, solo sería útil lo que fue inspirado y entenderíamos que hay partes que no fueron inspiradas. Entonces, tomando la traducción de la Reina Valera, yo quiero, aún así, tomando esta como la correcta, no quiero entrar, repito, en debate si una traducción es mejor que la otra, porque ese es al final no aparece, pero tomando esta como la correcta, aun cuando leemos este versículo, surgen preguntas, porque cuando Pedro está escribiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, hay libros del Nuevo Testamento que aún no se habían escrito. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? ¿Sí? Podemos tomar por la fe
que ya el Espíritu está impulsando a Pablo a escribir este texto. Dije Pedro es Pablo, Pedro es el de segunda de Pedro 1:21, pero el Espíritu Santo está inspirando a Pablo a ya tener en una totalidad esos 66 libros canónicos que luego iban a llegar, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que los 66 libros son inspirados. La Biblia romana, que agrega los deuterocanónicos, y digo agrega porque al final es la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Añadiríamos 73 libros según la Biblia romana. Otros toman aquí que Pablo está hablando solo del Antiguo Testamento, entonces estaría el tema que son los 39 solamente, o son los 39 más esos 7 deuterocanónicos. De hecho, una vez escuché a alguien que explicó este versículo y dice, no, está hablando solo del Antiguo Testamento, pero con los deuterocanónicos, porque la Biblia que Pablo utilizaba era la Septuaginta. Entonces, miren cómo ya en este versículo, repito, dejando a un lado los versículos, los capítulos, los títulos de la Biblia, o sea, cuando vamos al contenido de la Biblia, sí, inspiraciones que Dios impulsa al hombre a escribir sobre ese tema para que eso quede registrado, pero bueno, ¿qué es? Es todo lo inspirado, todo el contenido, 66, 73, 39, o sea, ya es un punto que se presta a un debate, a una discusión en la cual yo tengo mi idea, pero no quiero ser dogmático para no influenciar en lo que ustedes creen también, sobre todo a nivel iglesia. Pero fíjense cómo este es que aparece aquí nos puede cambiar todo, pero aún tomando ese es ahí, estaríamos en la disputa si está hablando del Antiguo, del Nuevo Testamento o en su totalidad. Así que partimos ya de esto, de que el tema de la inspiración es un tema que se presta al diálogo. Ahora, la pregunta siguiente que habíamos hecho es, ¿qué inspira el Espíritu? O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo inspira? ¿O a quién inspira? ¿No? Entonces aquí también hay diferentes tipos de opiniones. Algunos consideran que Dios inspira al autor original, o sea, al que está escribiendo, pero luego es escrito a la hora de hacer copias, ya no hay inspiración. Entonces vamos a poner Romanos, Pablo escribe la carta a los Romanos, y a la hora de hacer copias, ya en la copia no hay inspiración, Dios inspira el primer tratado del libro de Romanos. Sin embargo, otros consideran que lo que Dios inspira es al editor, a la persona que tiene que compilar ahora esos escritos de Pablo, en este caso, poniendo como ejemplo, o el caso, por ejemplo, de Juan. O sea, uno va al Evangelio de Juan y Juan 20:24, ¿quién escribe el Evangelio de Juan? El discípulo amado. Tradicionalmente se le ha atribuido el discípulo amado a Juan, el apóstol, pero en ningún momento el Evangelio habla de eso. Por eso se suele hablar del cuarto Evangelio, para no meterse en problemas. Tradicionalmente se le atribuye a Juan el apóstol. Ahora, ¿quién es el discípulo amado? Que según Juan 20:24 da testimonio de eso que está registrado. Entonces, algunos consideran que es el discípulo amado son las comunidades juaninas de aquel tiempo, que tomaron escritos de Juan y redactaron ese libro que nos llega a nosotros como el cuarto evangelio, y luego las copias. Entonces algunos consideran a los escritores originales, otros consideran que la inspiración está en la editorial, en la persona o las personas que le dieron forma en este caso, a ese evangelio, y otros consideran que ambos, que Dios pudo inspirar tanto al autor original como luego a la persona que comenzó a recopilar esa información y le dio forma a ese libro, con una introducción, con un epílogo, con una conclusión y demás. Ahora, ya sea que Dios inspira al escritor original como a esta editorial o a estas comunidades o a estas personas, o sea, ¿cómo hace Dios para inspirar esto en el hombre? Entonces, aquí aparecen teorías, ya no opiniones, sino teorías que tienen que ver depende la teoría, bueno, imagino que ahí la parte de arriba
no se ve para ustedes. Me olvidé que en la diapositiva aquí no llega a verse. A ver si la puedo poner así. Vamos a ponerla así, así ustedes la pueden ver con mayor claridad. O sea, cómo lo inspira el espíritu, ya sea al escritor, a la editorial. Bueno, algunos consideran lo que es la inspiración ordinaria, en la cual Dios influye en los escritores, igual que puede inspirar o influir en un poeta, en un filósofo o en un gran pensador. O sea, sería algo muy, muy externo. La ordinaria habla de que así como un poeta escribe poesía, bueno, así los escritores bíblicos escribieron. Los libros de la Biblia fueron inspirados e impulsados. Luego está la teoría limitada, que dice que Dios inspira algunas partes de las escrituras, pero otras no. Hay partes que sí. Cuando hablo de la escritura, hablo de lo que a nosotros no, nos llega, ¿no? Entonces, algunos dicen que la teoría limitada, que Dios inspira solo algunas partes. Luego está la teoría de grados, que dice que algunas partes son más inspiradas que otras. Difícil explicar eso, o sea, ¿cómo puedo explicarle a alguien que hay una parte que es más inspirada que otra? Pero bueno, son teorías que la teología ha ido dialogando, debatiendo y muchas veces llegando a la sangre, como voy a mostrar luego en algún ejemplo por temas como esto. Luego está la teoría dinámica, la teoría de la inspiración dinámica, en la cual dice que Dios inspira conceptos, pensamientos, pero luego las palabras al final las termina poniendo el hombre. Es la dinámica. Dios inspira esas ideas, ese tema, y luego el hombre va poniendo las palabras. Luego está la teoría de la inspiración moral, donde dice que solamente la parte inspirada de la Biblia es lo que tiene que ver con lo moral, pero no lo histórico. O sea, todo lo que los autores escriben a nivel histórico, eso no es inspirado por Dios. Luego está la mecánica, en la cual el hombre parece ser que entra en un éxtasis y escribe sin tener discernimiento de lo que está escribiendo. Es como que Dios dicta lo que el escritor tiene que escribir. Y luego está la verbal y plenaria, que es la que la iglesia evangélica cree en su gran mayoría, al menos en los ámbitos que yo conozco. Tal vez alguien me puede decir, no, en mi ámbito creemos más en la dinámica, o creemos un poco de algunas de esas, pero la verbal y plenaria enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿En qué sentido? En que desde el principio al final no hay ninguna parte en la cual el Espíritu no haya intervenido, es decir, es inspirada en su totalidad. Entonces, vemos cómo esto, a la hora de poder definir qué es lo que el Espíritu Santo inspira, lo que sí debemos descartar son las copias, las traducciones. Ninguna traducción es inspirada, ninguna copia. Entre el copista y copista había mucho sudor, pero sí podemos entender que hubo una participación de Dios, ya sea en el escritor original, ya sea en la persona que da forma a ese libro, o ya sea en ambas, como ustedes luego podemos charlar y ver. Ahora, eso, claro, al tener en cuenta todas estas opiniones, teorías, que ustedes luego pueden ver más también en cualquier libro de bibliología, se va a desarrollar más, y dependiendo del autor te va a llevar más hacia una que hacia otra. Pero todo esto deja en el aire algunas preguntas que tienen que ver, como anotábamos aquí en las preguntas, que tienen que ver con la inerrancia e infabilidad, si la Biblia es infalible, infabilidad, ahí está. Si la Biblia es inerrante e infalible. Entonces, tenemos que definir, o sea, si hay teorías, si hay opiniones en cuanto a la inspiración. Vamos a ver que el próximo día la iluminación, ¿no? Que es menos complicado de entender, pero este tema de la inspiración, sí, hay mucha gente que por haber sido dogmático ha llegado a puntos, se ha derramado mucha sangre por temas triviales aún que no venían al caso. Y la gran pregunta ¿es la Biblia inerrante, infalible? Entonces, durante mucho tiempo, la inerrancia y la infabilidad de la Biblia se cuestionó mucho, pero se entendía como un solo concepto, o sea, era lo mismo hablar de inerrante e infalible, ¿sí? Ahora, con el tiempo se fue diferenciando esto un poco,
Y cuando hablamos de inerrancia, hablamos de si lo que la Biblia contiene es inerrante tanto no en el contenido en sí, pero también en temas científicos, en temas históricos, numéricos. No hay error. O sea, la inerrancia tiene que ver que yo pudiera ir a la Biblia y apoyar con un versículo lo que la ciencia dice o contradecir lo que la ciencia dice porque la Biblia lo dice así, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia la cosmovisión de la Tierra es plana, eh, luego la ciencia va por otro lado, dice que la Tierra no es plana, entonces no, pero la Biblia tiene una cosmovisión plana, entonces eso tiene que ser inerrante, ¿no? O en cifras, o en números, ¿no? Dice que Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada, entonces ese número 1000 tiene que ser 1000, o los caballos que tenía David eran tantos, y eso, o sea, al final temas científicos, numéricos, históricos, eso es inerrante. Vamos a hablar ahora un poco de eso, y luego infalible no tiene que ver con esa inerrancia científica, histórica, numérica, sino tiene que ver más con el propósito de la Biblia. O sea, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Bueno, en ese tema de fe y práctica, en ese mensaje central, la Biblia es infalible. Y creo que en este punto no podemos dudar. Si dudamos que el mensaje de la Biblia no es infalible, entonces estamos en problema, estamos tratando entonces con un libro donde llegaríamos a dudar de esa intervención de Dios. Entonces, creo que todos podemos afirmar o deberíamos afirmar, no quiero ser dogmático, pero en el mensaje central de la Biblia en cuanto a lo que es la fe, la práctica, no, es infalible, no hay margen al error. Creemos en ese mensaje. Ahora, el tema de la inerrancia en lo científico, numérico, histórico, acá sí se puede abrir la mesa, el micrófono y escuchar diferentes opiniones, porque cuando hablamos de inspiración, quiero leer algo para poder decirlo bien. Eh, claro, inerrancia, o sea, no tiene error. Ahora, la Biblia no es inspirada porque no tenga errores científicos, numéricos, históricos. No, 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 no. O sea, yo puedo encontrar un error científico, ahora vamos a poner un ejemplo, y aún así poder seguir afirmando que la Biblia es inspirada y que su mensaje es infalible. Pero no es inspirado porque no contenga error, sino porque se trata, presten atención, de un acto físico espiritual que afecta al autor, al escritor, en su actividad tanto de lenguaje como de escritura. O sea, es inspirado porque Dios interviene en el escritor. Ahora, Dios no anula la personalidad del escritor, no es la mecánica en la cual uno empieza a escribir sin margen de error. No, no, Dios respeta, no es lo mismo leer a Pablo que a Pedro, por ejemplo, su estilo literario es diferente. No es lo mismo leer a un profeta como Amós, que era boyero, que tal vez partes del Pentateuco escritas por Moisés. O sea, Dios respeta el estilo literario, la cultura, el conocimiento del autor. Pablo escribe 3 epístolas, Pedro escribe 2. Entonces, claro, no decimos que la Biblia es inspirada porque no tenga un error científico, por ejemplo. No, la Biblia dice que el mundo fue creado en 6 días, el séptimo día descansó, eso no puede tener error. Y luego gente fundamentalista se ha limitado a eso y no ha dado lugar a un diálogo que a lo mejor Génesis capítulo 1 está escrito en forma de poesía y que hay cosas que el autor del libro lo que pretende mostrar es un propósito teológico y no tanto científico, numérico, histórico. La Biblia es un libro teológico. Entonces, así como en los instrumentos en musicales o aún en la escritura, el instrumento depende del hombre. O sea, yo tengo un instrumento musical y ese instrumento depende del hombre, pero al mismo tiempo el hombre depende de ese instrumento. O sea, depende tanto uno del otro. Así el espíritu mueve, impulsa al escritor para expresar esa idea. O sea, el espíritu usa el escritor, usa el instrumento, pero al mismo tiempo el instrumento depende del espíritu. Entonces, el hombre puede ser movido, impulsado por el espíritu, pero no de forma mecánica. Porque si hablamos de forma mecánica, en la cual, vamos a suponer, una persona tiene que escribir algo bajo la influencia de la droga, entonces entra en un éxtasis y escribe, no, ahí ya estamos anulando
todo lo que tiene que ver con lo humano. Así lo mismo en la inspiración. O sea, el Espíritu Santo no es que toma al autor y empieza a escribir y entonces como lo está impulsando, escribiendo, eso no, aún no puede tener error numérico científico. No, no, no. El Espíritu sopla en el hombre, lo inspira, lo impulsa a escribir sobre ese tema. Por eso la Biblia, en esto quiero que sí quede claro, en el tema de la inspiración, no es un libro científico, a pesar de que podemos apoyar la ciencia en muchas partes. No es un libro racional, a pesar de que no anula la razón. Al niño había que circuncidarlo al 8º día, y eso es de razón. Si lo circuncidabas antes se desangraba, si lo circuncidaba después ya no tenía la misma eficacia, pero es un libro teológico y hay que saber llegar a ese libro teológico e interpretar, ¿no? Pongo un ejemplo, hay un texto en Josué para que podamos ver, y en Josué, creo que es en el capítulo 10, Josué capítulo 10. Vamos a leer el versículo, esto solo como ejemplo. Por eso a la Biblia hay que ir a interpretar de manera teológica, ¿no? Y cuando leemos en Josué capítulo 10, versículo 12, hay una batalla que está ahí en juego. Entonces dice el verso 12 que, entonces Josué habló a Jehová, verso 12, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. O sea, Josué le habla a Dios y para que Dios detenga el sol, detenga la luna, y dice el verso 13, el sol se detuvo, la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer, un libro ahí del cual el escritor de Josué toma también. Ahora, claro, el sol detente, me detengo en el sol, solo, vamos a detenernos en el sol, porque luego dice que el sol se detuvo, y el fundamentalista te va a decir, no, si el sol se detuvo, y luego por ahí hay un artículo de la NASA que dice que la NASA encontró que falta un día en el universo, y tanto con este texto como el de otro rey que pidió que el sol retroceda, que la sombra. Claro, un científico lee esto y dice, no, no, eso es imposible. Lo que se mueve, lo que gira, no es el sol, sino la Tierra. Entonces, yo tengo que llegar al punto teológico de este texto. O sea, lo que gira no es el sol, lo que gira es la Tierra. Entonces, algunos dicen, bueno, entonces lo que se detuvo es la Tierra. No, pero tampoco. Si la Tierra haría un stop, saldríamos todos disparados, no sé a qué velocidad, creo que es cantidad de kilómetros por hora, como cuando un coche pega un frenazo, y si no tenés el cinturón puesto uno sale despegado. O sea, si la Tierra se detendría, terminaríamos todos empotrados contra un muro. Entonces uno dice, bueno, pero entonces no se detuvo el Sol, ¿no? Tampoco se detuvo la Tierra. Bueno, entonces ahí donde uno tiene que entender de que esto es inspirado, de que el autor está siendo impulsado a registrar esto, pero tiene que llegar a interpretar qué es lo que pudo pasar. Entonces, ya yo no quiero entrar en hermenéutica aquí, pero ya en el versículo anterior a este que acabamos de leer, nos habla del versículo 11, que Dios arrojó desde el cielo grandes piedras, granizo, ¿no? Grandes piedras sobre ellos, sobre el enemigo, y murieron más de los que los israelitas habían matado. Entonces, claro, uno ve el cielo cuando va a caer granizo, está negro, a veces hasta parece que se está haciendo de noche. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque al final luego Copérnico va a descubrir que no, que lo que gira no es el Sol, sino la Tierra. La ciencia apoyó Copérnico, Galileo, pero el tema está acá, ¿no? Hay gente que dice, no, no, el Salmo 104, verso 5, la Inquisición mató a teólogos que apoyaban esta interpretación que voy a dar ahora, por el hecho de que el Salmo 104.5 dice que Dios fundó la tierra sobre sus cimientos,
no será jamás removida. Entonces te va a decir, no, lo que gira es el sol, porque la tierra jamás será removida y demás. Y tristemente, la Inquisición llegó a este punto. Claro, si yo digo que lo que gira es la tierra, entonces estoy contradiciendo la palabra de Dios. Y hubo mucha sangre, muchos teólogos luteranos que me vienen ahora a la mente por defender esta idea, cosas absurdas por las cuales discutir, pero uno tiene que explicar, o sea, qué es lo que pudo pasar ahí. Hay gran granizo, el cielo está oscuro, ellos no tienen un reloj como nosotros tenemos hoy. Sabemos que ahora en verano a las 9:00 se pone el sol, una expresión también que solemos usar. Entonces lo que Josué está viendo es que está muy oscuro, que se puede hacer de noche y no les va a dar tiempo a ganar la batalla, y levanta una oración que uno tiene que saber interpretar. Lo que Josué está pidiendo es que no se haga de noche. Ahora, no se estaba haciendo de noche, simplemente la nube, el granizo que estaba cayendo había oscurecido todo el cielo, y Josué temió que se haga de noche, y de ahí la oración que nosotros tenemos. Entonces, cuidado con caer en el literalismo, que es muy característico del fundamentalista, ¿no? La Biblia dice tal cosa, y aún el fundamentalista cree aún en la tradición de que no, si la tradición dice que Juan escribió el Evangelio, entonces él es el autor, el discípulo amado al que hace referencia. O si la tradición dice que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, cuando en ningún momento Apocalipsis cita eso, es Juan el siervo, y puede ser Juan el apóstol, Juan de Patmos, Juan el anciano. Al final ese literalismo nos puede privar de llegar a la interpretación teológica en la cual entonces Dios puede hablarnos. Y yo quiero que se queden con eso en la inspiración. La Biblia es una colección de libros donde el hombre es la causa instrumental, pero Dios es la causa principal. Y que al registrar eso que tenemos, nosotros lo que debemos llegar es a la interpretación teológica, entre otras cosas, para que Dios también pueda salir a nuestro encuentro. Y hay pruebas de inspiración tanto internas como externas, que yo quiero dejarles ya en modo de conclusión, porque hemos visto opiniones, teorías, pero hay pruebas internas de que la Biblia es inspirada, o sea, que Dios tuvo que intervenir. Si intervino en todo o no en todo, ya lo podemos charlar, pero hay pruebas internas, por ejemplo, la unidad orgánica. Es una colección de 66 libros y no hay contradicción en el mensaje. Hay un tema y en ese tema todo apunta. El Antiguo Testamento de manera cristotélica, el Nuevo Testamento ya de manera más cristocéntrica, apunta a un plan de salvación, apunta a cómo Dios se relaciona con el hombre, con el universo, y en eso no hay error. Y por eso, como dice Pedro en el texto que leíamos en 2 de Pedro capítulo 1, es el testimonio más seguro que tenemos de Dios. A pesar de que Dios se revela en la creación, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, a pesar de que Dios se reveló de una manera total en la persona de Jesucristo, lo que tenemos hoy es lo más seguro, es una prueba interna convincente de que el testimonio de Dios está en este libro, o en esta colección de libros. Pero también hay pruebas externas, y esto a mí me encanta porque no es cualquier libro, como decíamos en el primer episodio, es vivo y eficaz. O sea, puedo ver que es un libro donde uno entra y Dios sigue hablando. Y puedo volver al mismo versículo mañana y Dios sigue hablando. Y es eficaz, no eficiente. Eficiente es hacer algo bien, eficaz es que produce cambio. No, la Biblia produce cambio en el ser humano. De ahí que otra de la prueba externa tiene que ver con su poder para salvación, pero también para transformación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es algo que está ahí registrado en este libro y nos hace nacer de nuevo para que nosotros podamos ver con mayor claridad. Pero también es transformador. No somos los mismos. La Biblia, este libro indestructible a lo largo de toda la historia, es el libro más vendido, más traducido, el libro que el testimonio de tantas personas ha transformado vidas. Es un libro donde Dios interviene y por lo tanto es la norma de fe y conducta de la iglesia. Es el libro en el cual la iglesia debe tener como punto de partida
como fundamento, y donde ya sea que se predique, se enseñe o se lee, nuestro propósito tiene que ser que Dios salga a nuestro encuentro, que Dios se revele. Por lo tanto, el próximo episodio vamos a estar hablando acerca, bueno, ya tenemos el libro en nuestra mano. Sí, hay lugar a teorías, hay lugar a opiniones, a debate en cuanto a ciertas partes, ciertos versículos y demás. Pero bueno, una vez que ya lo tengo en mi mano, bueno, ahora el siguiente episodio tiene que ver con la iluminación. Si yo no soy capaz, o si el hombre no es capaz de ir a la escritura con esa reverencia que conlleva, pero también con ese deseo de que Dios se revele, de que Dios salga al encuentro, llegar a ese asombro, a esa expectación, que Dios pueda ahora mostrarnos lo que hay detrás de ese texto por el cual fue registrado y en el cual de manera teológica Dios quiere formarnos, transformarnos, cambiarnos, y eso tiene que ver con el siguiente episodio de la iluminación. Así que cierro con esta idea. La Biblia es una colección de 66 libros donde el hombre es la causa instrumental, vemos lo humano, pero también donde Dios es la causa principal, lo divino. Dios inspira, 2 Pedro 1:21, impulsa, pero al hombre respetando su personalidad, su formación, su entendimiento, su cultura, pero también toda escritura que nosotros tenemos, ya sea que como tomamos es inspirada, o ya sea que toda escritura inspirada es. Cuando vamos a la Biblia, lo que encontramos es evidencias internas y externas de que no es cualquier libro, sino que estamos ante un libro o una colección de libros totalmente diferente. Así que vamos a ver entonces en el próximo episodio qué importante es esa iluminación. Tenemos ya el libro, ahora qué es lo que debemos hacer, y lo estaremos también charlando el próximo día. Un abrazo a todos.